Hola, hola, mis queridísimos cinéfilos y amantes de las telenovelas. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en este rinconcito de la web donde desmenuzamos todo lo que nos hace suspirar, reír y hasta derramar alguna lagrimita. Soy tu nombre y como siempre, estoy súper emocionada de compartir este nuevo vídeo con ustedes. Hoy vamos a adentrarnos en un universo que estoy segura, a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí el mundo de las parejas de la ficción que traspasan la pantalla. Y no me refiero a cualquier pareja, hoy vamos a hablar de una que hizo temblar el suelo del espectáculo, una que generó más portadas que cualquier revista de moda, una que nos hizo creer en el amor de una forma muy especial, la de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, ya sé que muchos de ustedes están gritando de emoción desde sus casas, y yo les entiendo perfectamente. Vamos a desenterrar todos esos momentos que no se vieron en pantalla, esos detalles jugosos que no salieron en los noticieros, esos secretos que hicieron que la química entre Demet y Can fuera pero tan explosiva. Prepárense para un viaje de emociones, especulaciones, risas y quizás alguna que otra sorpresa. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de información, quiero pedirles ese favorcito de siempre: si todavía no se han suscrito al canal, por favor, hagan clic en ese botón rojo que dice suscribirse. No se arrepentirán, porque aquí siempre tenemos contenido fresco y jugoso para ustedes. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Ahora sí, con todo esto dicho, comencemos con esta bomba de contenido. Empecemos por el principio: ¿cómo surgió este fenómeno llamado Candem? Pues todo se remonta a la telenovela turca Erkenci Kuş, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. A ver, seamos honestos, la historia de amor entre Sanem y Can ya era lo suficientemente cautivadora por sí sola, pero la química que irradiaban Demet y Can juntos era otro nivel. No era solo actuar, había algo más, una conexión palpable que traspasaba la pantalla y que nos hacía creer que en realidad, esos personajes estaban enamorados en la vida real. Y claro, el público no tardó en darse cuenta. Los foros de internet se encendieron con teorías, los hashtags de Candem se volvieron tendencia mundial, y las revistas del corazón no paraban de especular. Pero, ¿qué había detrás de esa magia? ¿Cómo era la relación entre ellos detrás de las cámaras? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a explorar los momentos clave que dieron pie a todas esas teorías y rumores. Primero, es imposible ignorar las miradas. Esas miradas, amigos. Esas miradas que se lanzaban Demet y Can durante las grabaciones no eran de dos compañeros de trabajo, eran de dos personas que se comían con los ojos. Había una complicidad, una intensidad que dejaba a cualquiera boquiabierto. Recuerdo una escena en particular, creo que era cuando Sanem y Can estaban en la cabaña y se encontraban después de varios malentendidos, la forma en la que se miraban era como si no hubiese nadie más en el mundo, era algo hipnótico. Y no solo eran las miradas, también estaban los gestos. Las risas cómplices, los roces accidentales, las bromas que se hacían entre toma y toma, todo parecía indicar que había algo más que amistad. Los fans, por supuesto, no dejaban pasar ni un solo detalle. Cada vídeo detrás de cámaras, cada foto en redes sociales, era analizado hasta la saciedad. Y es que, la verdad, los dos se encargaban de alimentar un poco esa llama. Sus entrevistas conjuntas eran un derroche de química, con miradas y sonrisas que parecían decir más de lo que realmente declaraban con palabras. Incluso cuando intentaban mantener un perfil bajo, era evidente que había una conexión especial, casi mágica, entre ellos. Por supuesto, como en toda historia de amor, o en este caso, de supuesto amor, también hubo momentos de tensión. Hubo rumores de discusiones, de desacuerdos en el set, de celos profesionales. Todo esto, lejos de enfriar la llama, la hacía arder con más fuerza. Porque ya se sabe, el amor y el odio son dos caras de la misma moneda, y quizás, en el caso de Demet y Can, eso también fue parte de la ecuación. Y es que no podemos olvidar que trabajaban en un ambiente muy intenso, con largas jornadas de grabación, presiones de producción y la constante vigilancia de la prensa y los fans. Era una mezcla explosiva de emociones que probablemente afectó a la relación entre ambos. Luego, como si esto fuera poco, llegó el boom mediático. Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno mundial y con ello, la popularidad de Demet y Can se disparó hasta límites insospechados. Las revistas de moda, los programas de televisión y los eventos sociales se peleaban por tenerlos. Y claro, en medio de todo este torbellino,
la presión sobre su supuesta relación aumentó aún más. Se les veía juntos en eventos, en galas, en RU. Y desde prensa, pero nunca confirmaban nada, nunca daban el paso definitivo que todos esperábamos. Esto, por supuesto, dio pie a más especulaciones. ¿Por qué no confirmaban su relación? ¿Tenían miedo de la reacción del público? ¿O simplemente querían mantener su vida privada fuera del ojo público? Las respuestas, como siempre, siguen siendo un misterio. Pero lo que sí es cierto es que este juego del sí, pero no alimentó aún más la fantasía de los fans, que se aferraban a cada gesto, a cada mirada, como si fueran la clave para descifrar su relación. Y es que, para ser sinceros, la química que mostraban era tan convincente que era difícil no creer en que había algo más que una simple amistad. Y no solo eso, el fenómeno Candem no se limitó a las pantallas y las revistas. También se extendió al mundo de las redes sociales. Los fans crearon cuentas dedicadas exclusivamente a ellos, compartiendo fotos, vídeos y ediciones de momentos memorables de la telenovela y también del detrás de cámaras. Era una verdadera locura, un movimiento masivo que unía a personas de todo el mundo en torno a esta pareja ficticia, y que se alimentaba de la esperanza de que ese amor traspasara la barrera de la ficción. Los edits de vídeo, las teorías conspirativas y los memes eran parte del día a día de este fandom. No había rincón de Internet donde no se hablara de Candem, y esto, sin duda, contribuyó a construir el mito de su relación. Y por si fuera poco, empezaron a surgir rumores sobre encuentros secretos, citas a escondidas y escapadas románticas. La prensa del corazón, siempre al acecho, se encargaba de publicar noticias que en muchas ocasiones no estaban confirmadas, pero que igualmente alimentaban la fantasía de los fans. Se hablaba de viajes a lugares paradisíacos, de cenas en restaurantes exclusivos y hasta de regalos costosos. Era como si estuviéramos viendo una película de amor en la vida real, solo que con un final incierto. Y es que la falta de confirmación oficial hacía que la imaginación de los fans volara libremente. Cada pequeño detalle, cada indicio, era interpretado como una prueba irrefutable de que el amor entre Demet y Can era real y poderoso. Y claro, como en toda historia de amor que se precie, también hubo momentos de dolor y desilusión. Después del final de Erkentzicus, la relación entre Demet y Can se distanció. Los eventos conjuntos disminuyeron, las fotos en redes sociales se volvieron más esporádicas y los rumores sobre su supuesta relación comenzaron a desvanecerse. Muchos fans se sintieron desilusionados, como si hubieran sido testigos de un amor que nunca llegó a consumarse. El sueño de ver a Sam y Can juntos en la vida real se desvaneció, y con ello, la magia de Candem pareció desvanecerse también. Pero a pesar de todo, el legado de Candem perdura. El impacto que tuvieron en la cultura popular turca y mundial es innegable. Sus personajes Sanem y Can se convirtieron en iconos y su química en la pantalla sigue siendo recordada y admirada por miles de personas en todo el mundo. Y es que más allá de si hubo o no una relación romántica real entre Demet y Can, lo que sí es innegable es que lograron crear una conexión única y especial en la pantalla, una conexión que trascendió la ficción y que llegó al corazón de los espectadores. Y esa conexión, amigos, es la que sigue haciendo que los fans sigan soñando con un reencuentro, con una segunda oportunidad, con un amor que quizás, algún día, se haga realidad. Incluso años después del final de la serie, la gente sigue hablando de ellos, siguen creando contenido inspirado en su química, siguen esperando que la magia vuelva a encenderse. Y es que en el fondo todos somos un poco románticos, y nos encanta creer en las historias de amor que nos hacen suspirar y soñar. Y la historia de Demet y Can, sin duda, es una de esas historias que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Y a pesar de que los dos han seguido con sus vidas, han tenido otras relaciones, han protagonizado otros proyectos, la sombra de Candem siempre los perseguirá, como un dulce recuerdo de una época dorada en la que todos creímos en el amor a primera vista. Además, el fenómeno Candem nos enseñó una lección muy importante sobre la forma en la que consumimos contenido audiovisual. Nos demostró el poder que tienen las redes sociales para crear comunidades de fans, para alimentar la fantasía y para convertir una simple historia de ficción en un fenómeno cultural. Nos demostró también la necesidad que tenemos como seres humanos de creer en el amor, de anhelar una conexión profunda y de soñar con un final feliz. Y aunque la realidad a veces sea diferente de la ficción, siempre quedará la esperanza de que quizás, en algún rincón del mundo, un amor como el de Sanem y Can pueda hacerse realidad. Y es que la magia de Candem no se limita a la pantalla,
sino que reside en la capacidad de despertar en nosotros emociones profundas y anhelos de amor verdadero. Y en ese sentido, Demet y Can, hayan estado o no juntos, lograron un hito que pocos pueden igualar. Y ahora, después de este recorrido por la historia de Candem, es importante reflexionar sobre lo que realmente vimos. ¿Vimos un romance real o una gran actuación? ¿Fuimos víctimas de nuestra propia fantasía o hubo algo más? La respuesta, como siempre, es subjetiva y depende de cada uno de nosotros. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre Demet y Can fue innegable, y que su conexión en la pantalla fue tan potente que traspasó los límites de la ficción. Y esa conexión, independientemente de si se tradujo o no en un romance real, es lo que sigue manteniendo viva la llama de Candem. Y es que al final del día la magia del cine y la televisión reside en su capacidad de hacernos soñar, de transportarnos a otros mundos y de hacernos creer en lo imposible. Y Candem, sin duda, fue un ejemplo perfecto de ese poder. Así que ya lo saben, aunque la realidad a veces sea diferente de la ficción, siempre quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que vivimos con Sanem y Can, y la esperanza de que en algún lugar, un amor como el suyo pueda existir. Bueno, mis queridos cinéfilos y amantes de las telenovelas, hemos llegado al final de este viaje por el fascinante universo de Candem. Hemos explorado los momentos clave de su relación en la pantalla y detrás de ella, hemos analizado las miradas, los gestos y los rumores que hicieron arder la llama de la especulación. Hemos visto cómo un simple romance ficticio se convirtió en un fenómeno cultural y cómo sus protagonistas, Demet y Can, lograron capturar nuestros corazones. En resumen, hemos desenterrado la historia de una química innegable, una conexión especial que, aunque no sabemos si se tradujo o no en un romance real, nos hizo soñar con el amor verdadero y con la posibilidad de que la ficción pueda traspasar la pantalla. Espero que este vídeo haya sido de su agrado, que hayan disfrutado del recorrido y que hayan podido entender un poco más la magia de Candem. Si les gustó el contenido, si se quedaron enganchados con cada palabra, si disfrutaron de cada detalle, les pido ese favorcito de siempre, dejen su like en el vídeo, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios, quiero saber qué piensan, qué les pareció este análisis, qué otros momentos de Candem recuerdan con especial cariño. Y por favor, si conocen a alguien que también sea fan de esta pareja, no duden en compartir este vídeo, para que juntos podamos seguir alimentando el mito de Candem. Y como siempre, no me cansaré de pedirles que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo y que sigan formando parte de esta maravillosa comunidad. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido fresco, jugoso y lleno de emoción para todos los gustos. Así que sin más que decir, me despido de ustedes con un abrazo virtual enorme y con la promesa de volver a verlos muy pronto. Hasta la próxima, cinéfilos y amantes de las telenovelas. Y que viva el amor en la ficción y en la vida real. Chao, chao.